como 10 y una lista. También mencionamos las particularidades de la dinámica hormonal, que en el progesterona pues vamos a tener el sangrado, el pico de estrógenos, y que particularmente en esto vamos a tener una caída de estrógenos y por el contrario un aumento progresivo de la progesterona. Mencionamos también las particularidades en cuanto al proceso de ovocitación y el rango de tiempo, la ventana de tiempo en la cual los ovocitos maduran, es decir, terminan esa meiosis 1 y adicionalmente pues pueden ser fertilizados. Entonces por eso decíamos que el tiempo fértil de una perrita pues es bastante prolongado, ya que tenemos una vida media o una viabilidad de los ovocitos bastante prolongada. Mencionamos también esas características del diestro, que hay involución uterina, haya o no haya gestación, haya o no haya parto. Mencionamos que el proceso de luteólisis no se da como en otras especies domésticas, sino que simplemente hay una caída supremamente paulatina de la progesterona y por eso entran en anestro. Y mencionamos que el ciclo estral de la gata es bastante diferente porque al tener ovulación inducida por la cópula, por el coito, la gata se la pasa en proestro, estro cada 17 días y solamente cuando hay cópula, entonces vamos a tener ovulación y formación de cuerpo. También mencionamos que en la gata no había un anestro lactacional como en otras especies y por eso es que podríamos tener a gaticas lactando y nuevamente en gestación. Muy bien, vamos a hablar ahora del cortejo en la especie canina. Normalmente es un cortejo largo y se asemeja mucho a otras especies. Cuando la hembra canina ya muestra signos de receptividad sexual, es decir, cuando ya inició el estro, cuando ya los niveles de progesterona aumentan, entonces empezamos a ver una aceptación a la monta. ¿Y cómo se lee? ¿Cómo se evidencia? Porque eleva la cola, porque se planta en miembros posteriores, porque incluso hay contractilidad a nivel de los músculos a nivel vulvar, porque vamos a tener que ella desvía la cola hacia un lado para que el macho literalmente la monte y obviamente hay quietud a la monta. Esto no lo vamos a tener en una hembra en proestro, que era lo que decíamos. Muchas veces los propietarios confunden el sangrado con el calor y cuando la hembra está sangrando no acepta, no hay receptividad hacia el macho, por lo cual no vamos a tener una monta efectiva en el proceso de fertilización efectivo. Hay que esperar a que pare ese sangrado. ¿Para qué? Para tener esa asertividad o esa aceptación a la monta. Pregunta, si yo les muestro esta imagen, localicen a la perra, localicen a los perros, ¿en qué fase del ciclo estral creen que está la perrita? Los atrae a todos porque eso sí, los perros, el macho, se desespera enormemente cuando una hembra está en proestro. ¿Por qué? Porque la liberación de feromonas, los altos estrógenos, el olor a la sangre, al líquido sanguinolento, los atrae muchísimo. Pero ella va a estar totalmente poco receptiva al macho. Entonces, lo que tenemos que evidenciar es cuándo realmente deja de sangrar, que era lo que discutíamos en la clase pasada. A veces para el propietario que no es veterinario es muy difícil saber cuándo es un sangrado y empieza a ser como un líquido achocolatado, sanguinolento, que disminuye en cantidad, que se vuelve un poco más viscoso, que es menos abundante y que el color no lo vamos a ver como tan de sangre entera, sino más bien como un color más achocolatado, como un fluido más sanguinolento que realmente sangre, ¿cierto? Entonces es ahí cuando debemos empezar a decir, bueno, está comenzando el estro y el momento de receptividad. Hay algo muy particular en la monta. Tiene un cortejo largo el macho, pero adicionalmente sabemos que la monta o cópula es diferente al del resto de las especies. Y podríamos decir que tiene 3 estadios o 3 fases. En el primer estadio, entonces, ¿en qué va a
consistir en que el macho monta a la hembra, la cual está en cuadripestación. La hembra, como está en calor, está en estro, hay receptividad sexual, desvía la cola y le permite, hay quietud, lordosis, como lo quieran llamar, reflejo de permanencia, permite la monta del macho. Y en este primer estadio, que es muy corto, entre 1 o 2 minutos, se da la penetración peneana y se eyecta, por así decir, se eyacula la primera y segunda fracción del eyaculado. Acordémonos que hemos dicho que el eyaculado se divide en una fracción preespermática, espermática y postespermática. Generalmente la preespermática y la postespermática es el producto de fluido de glándulas sexuales accesorias. Pregunta, ¿cuáles glándulas accesorias tiene el canino? Solo la próstata. Entonces, es muy común que vayamos a ver o vayamos a encontrar que no hablamos de plasma seminal, sino de fluido prostático. Pero realmente son como sinónimos, porque el plasma seminal es la secreción producto de esas glándulas sexuales accesorias, que en el canino serían la próstata y un poco de líquido uretral, porque acuérdense que a pesar de que la uretra no es una glándula, en el ámpula uretral hay un poco de secreción uretral, ¿cierto? Y ahí llegan las secreciones de las otras glándulas. Entonces, esa primera fracción, la preespermática, que simplemente ayuda para lubricar, para limpiar la uretra, es importante por eso, porque luego va a dar paso a la fracción espermática, que es la que es rica en espermatozoides. Entonces miren que en este primer paso hay una eyaculación de la fracción preespermática y espermática. Luego, ¿qué pasa? Un giro que podríamos verlo como una segunda fase, que lo que hace el perrito es literal girar todo su cuerpo para hacer una especie como de torniquete. Es un periodo de transición entre ese primer y segundo momento de eyaculación. Entonces, ¿qué pasa? El perro normalmente levanta una de las extremidades y se gira. Muchas veces cuando uno colecta, la colecta del canino es de forma manual, una estimulación manual, entonces hay masturbación. Es muy curioso porque cuando uno los está estimulando, el perrito le empieza a montar a uno una de las patitas por encima, como si uno fuera la perra. Y uno literal lo tiene que dejar para que él sienta la misma estimulación o que se sienta cómodo, como en una monta natural. Y entonces lo que pasa es que él le encarama a uno literal la patita por acá por el hombro y uno sigue estimulando, ¿cierto? Porque normalmente están adaptados, ¿cierto?, evolutivamente para hacer ese giro. ¿Por qué es tan importante el giro? Porque vamos a ver que nos genera un aumento en la presión peneana, también va a haber un aumento en la presión vaginal, pero nos permite que el semen, que acaba de ser depositado, fluya hacia el tracto reproductivo de la hembra y no se devuelva por flujo retrógrado. ¿Qué va a pasar en la segunda fase o segundo estadio del coito de la cópula? Ya hay una tercera fracción del eyaculado, o la fracción postespermática, la fracción prostática, y esta ya cuando quedan literalmente, que uno les llama pegados, ¿cierto?, ya puede durar un tiempo mayor, entre 5 hasta 45 minutos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el máximo. Vamos a ver que en ese momento hay un máximo nivel de llenado de sangre, de erección peneana, de aumento en volumen de los cuerpos cavernosos y esponjosos, y se cree que naturalmente el propósito es que el semen prosiga hasta el útero y hacia el oviducto y no se devuelva, no se pierda por flujo retrógrado, ¿cierto? Entonces es muy curioso que me imagino que todos les ha pasado o han conocido un caso, que cuando los perros están pegados son separen, no separen, por Dios, o sea, la fracción espermática ya fue depositada hace rato en el tracto reproductivo de la hembra, ¿cierto? O sea, ya ahí está finalizando, ya lo único que está haciendo es como una especie de torniquete para que el semen prosiga y no se devuelva. Adicionalmente, eso puede despegarlos a
considerablemente de tamaño. Y uno lo palpa y literal parece como una pera, supremamente dura por la llenada, por la llegada de sangre. Recordemos por qué se hace el proceso de erección. Fisiológicamente, ¿qué ocurre? Una vasodilatación. Hay más irrigación, ¿cierto? Hay una mayor irrigación sanguínea porque hay vasodilatación de las arterias peneanas, arterias y arteriolas, ¿cierto? ¿Y qué pasa por el contrario con las venas? Con el retorno venoso. Se ocluye, porque acuérdense que las arterias son más grandes y al vasodilatarse tanto, ocluyen las venas y se impide el retorno venoso. Entonces, por eso es que la sangre llega, empieza a aumentar esa presión intraveneana, pero no sale, se impide el retorno venoso. Y eso sucede así por un tiempo determinado. ¿Y por qué es que se da esa vasodilatación? ¿Cuál es el neurotransmisor que se libera? Óxido nítrico. ¿Y qué hace el óxido nítrico? ¿Qué hace? ¿A quién activa? A la guanilato ciclasa. ¿Qué hace la guanilato ciclasa? MP cíclico. ¿Y qué hace el MP cíclico? Relaja el músculo de las arterias, ¿cierto? O sea, genera una vasodilatación. Entonces, sumado a todo eso, ¿qué ocurre? Hay contractibilidad en el tracto reproductivo, tanto del macho como de la hembra. Acordémonos que si la hembra está en esto, que si el macho está bajo estimulación sexual, se liberan hormonas como oxitocina, prostaglandina, ¿cierto? Y genera contracciones. Entonces, se generan contracciones musculares en la base del pene que evitan ese retorno sanguíneo y adicionalmente se generan contracciones a nivel del tracto reproductivo de la hembra, especifican dónde, en el músculo vaginal, en el músculo de la vagina, que adicionalmente está comprimiendo la vena dorsal del pene. Si se comprime la vena dorsal del pene, se impide el retorno venoso y por eso es que la sangre queda ahí estancada y en este momento el bulbo, el glande del perro está enorme. Entonces usted hacer una separación prematura, forzada, va a generar lesiones que pueden ser importantísimas en el pene del perro. Inclusive usted podría generar una fractura peneal, ¿cierto? Entonces es muy importante no realizar ese tipo de separación. Importante también es que recordemos que el pene del perro es de tipo vascular. ¿Qué quiere decir eso? ¿Y qué otro tipo de penes hay? El fibroelástico. El fibroelástico es el del cerdo, el del toro, que cuando está erecto no aumenta considerablemente de tamaño porque tiene las fibras elásticas longitudinales que impiden, ¿cierto?, que haya un llenado muy evidente de los cuerpos cavernosos. En el perro no, en el caballo no, ¿cierto? Es de tipo vascular. Y entonces vamos a tener que los cuerpos cavernosos y esponjosos tienen la libertad para llenarse y llenarse y llenarse de sangre y por eso es que aumentan considerablemente de tamaño y por eso es que el pene del perro cuando está erecto se ve supremamente irritado. No sé si logran ver, es casi morado, literal, ¿cierto? Este es uno de los métodos de colecta o el método de colecta por excelencia, es decir, una estimulación manual con las condiciones de asepsia indicadas. Se colecta la muestra en un cono colector acoplado a un tubo o una bolsa de colecta y se hace estimulación, básicamente presión a nivel del bulbo del glande, ¿cierto? Se permite que el perro alce la patica y uno literal cuando está colectando las muestras, lo que se hace es que uno tiene conos de colores. Entonces, por ejemplo, yo tengo el azul, el blanco y el rojo. Porque me permiten evidenciar, yo preparo los conos con los 3 frascos y me permiten evidenciar y separar la fracción preespermática, espermática y posespermática. Porque lo ideal, en condiciones naturales, volvamos acá, miren que la fracción prostática o la posespermática
se libera por largos periodos de tiempo. O sea, el perrito puede quedar 10, 15 minutos liberando todavía líquido prostático. Si tú haces que las 3 fracciones se junten en un proceso de colecta, te va a quedar un semen supremamente diluido, ¿cierto? Una calidad no adecuada. Entonces lo ideal es separar las fracciones que literal se pueden evidenciar de forma macroscópica, la pre, la espermática y la post. ¿Por qué? ¿Cómo se evidenciará un cambio de preespermática y espermática, por ejemplo? En el color, en la densidad, como en el toro. Cuando veíamos que estaba saliendo líquido preseminal y que inmediatamente salió la fracción espermática porque hubo cambio en la densidad, en el color, más blanco, más cremoso. Cuando ya volvemos a ver que está volviendo a eyacular líquido transparentoso, quiere decir que es la fracción prostática y la debemos de colectar por separado, ¿sí? Muy bien. Para recordar la anatomía del pene del perro y del canino. Recordemos que el canino pues tiene estas particularidades, y es que en el glande tiene esta especie de espículas. Miren la dirección de las espículas, que era lo que decíamos, cuando entra el pene en la vagina de la gata, pues no sucede mayor cosa porque están en esa misma dirección, pero cuando lo saca es como si estuviera en contra, ¿cierto?, de la dirección de la pared vaginal, y entonces rasga un poco, raspa un poco, y por eso es que encontramos esos maullidos y esa estimulación física que hace el pene en la vagina. En el macho canino tenemos una anatomía bastante diferente porque tenemos un pequeño hueso que es el hueso peneano. Se cree que de forma natural ese hueso sirve como para dirigir el glande del pene y para que haya un buen posicionamiento, por así decirlo, en el tracto reproductivo de la hembra. Porque como el pene es esponjoso y tan grande, entonces necesitamos como una guía, ¿cierto? Como ese eje peneano para permitir esa mayor o esa mejor estimulación tanto por parte de la hembra y que realmente haya una penetración completa, ¿sí? Vamos a tener que también el pene del canino lo vamos a dividir en varias partes, por así decirlo. Hay un eje peneano, pero tenemos una estructura diferente a los demás penes de las demás especies, que es el bulbo del glande, ¿cierto? Que es este peje, que es el que vemos acá, que al interior de ese bulbo del glande está repleto o rodeado, miren, de esta estructura, que son los cuerpos esponjosos, que es una característica particular, solamente la tiene el pene del perro, que es como una esponja, literal. Miren cómo se evidencia de forma macroscópica, es como una esponja que lo que hace es simplemente vasodilatarse enormemente, y por eso es que encontramos el bulbo del glande tan duro, literal como si fuera una pera dura, cuando el pene del perro está duras. Como en otras especies, vamos a tener el músculo retractor del pene, vamos a encontrar la uretra pélvica, la uretra peneana, ¿cierto? El glande, obviamente. Y el pene del gato no es vascular. Pues, si tuviéramos que realmente el pene del gato no se encuentra en ninguna de las dos clasificaciones, ni vascular, ni tampoco lo podríamos considerar fibroelástico. El pene del gato es el pene del gato, ¿cierto? No se encuentra en ninguna de las dos. Simplemente, miren que inclusive es un pene muy corto, ¿sí? Relativamente corto. No hay un eje peneano de tanta longitud como en otras especies. Pues obviamente sí protruye y hay esta estimulación en la parte vaginal. Lo que pasa es que la vagina de la gata tampoco es tan larga como en otras especies. Entonces, simplemente cuando hay erección, vamos a ver que sí se llenan cuerpos cavernosos aquí a nivel del glande y hay la estimulación por estas espículas, pero no es ni tan largo ni tampoco lo vamos a encontrar de una forma tan aumentada de tamaño como el caballo o como el perro.
tengo la posibilidad de palparla, obviamente, y realizar ecografía para evidenciar órganos reproductivos, solamente es fácil cuando la hembra está en calor, ¿cierto? Porque tiene el útero aumentado de tamaño, porque tiene los ovarios aumentados de tamaño, entonces es muy difícil pues hacer simplemente la ecografía cuando está en calor, porque eso es lo difícil, determinar cuándo está en calor. En una hembra que está en diestro, que está en anestro, a veces las estructuras reproductivas pueden pasar desapercibidas porque están muy pequeñas, porque podríamos tener hembras pues con mayor, más gorditas, ¿cierto? Mayor capa adiposa, entonces no es tan fácil determinarlos. Entonces tenemos de dos métodos diagnósticos de laboratorio para determinar cuándo está o en qué momento del ciclo estral está la periodo. Uno de ellos es la citología vaginal y el otro es la medición de progesterona. Son los más comunes. Vamos a hablar un poquito de la citología vaginal, que es una prueba muy sencilla de hacer, económica, no invasiva, rápida, fácil, que no le causa ningún dolor al animal y que la puedes hacer en cualquier momento del ciclo estral, esté con secreciones, esté no con secreciones. Además de que una citología vaginal te va a ayudar a determinar en qué momento, en qué fase del ciclo estral está, también es importante para diagnosticar algunas enfermedades infecciosas inflamatorias, porque, por ejemplo, podríamos evidenciar polimorfonucleares, ojos, vacilos. Obviamente, si ya estamos sospechando de alguna patología, lo que debemos hacer es no solamente citología, sino también cultivo, ¿cierto? Porque la citología solo nos va a hablar de celularidad, es decir, qué tipo de células, en qué cantidad está. Pero ya para yo saber qué agente etiológico está ahí proliferando, entonces debería hacer un cultivo y un antibiograma. Lo ideal es hacer varias citologías. En ocasiones con una sola es difícil determinar con exactitud el momento en que debo inseminar o el momento en que voy a hacer la monta. Ya les voy a explicar por qué. ¿Cómo se hace esa citología? Lo primero es que debemos tener pues la hembra en cuadriprestación, debemos hacer una limpieza de la vulva, normalmente yo la hago con clorexidina, ¿cierto? De manera externa, no es que vayamos a ingresar ningún tipo de jabón, ningún tipo de sustancia a nivel interno, solamente en la vulvita. Nos ponemos guantes y vamos a utilizar un hisopo estéril. Son hisopos que venden empacaditos y que solamente lo abres al momento que vas a tomar la muestra. No es el hisopo que está por allá en un cajón hace 1000 años, porque obviamente vamos a tener entonces celularidad diferente, ¿cierto? Imprecisa. Entonces destapamos el hisopo. Lo que yo hago es humedecer un poco el hisopo en solución salina estéril. Hay gente que no lo humedece, a mí me gusta humedecerlo porque lubrica el hisopo para ingresarlo a la vagina y adicionalmente porque cuando está humedecido con solución salina estéril voy a tener, se impregnan más fácil las células de la vagina, ¿cierto? Pero solo con solución salina estéril, no con agua, no con una solución salina que estaba abierta hace 1000 años, no. Una solución salina recién abierta, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? Obviamente ese hisopo no debe tocar ni la cola, ni la piel, ni el pelaje, o sea, solamente debe ingresar a nivel de la vagina. Entonces, para ello, normalmente uno desvía con su manito la vagina hacia abajo, la vulva, perdón, hacia abajo, y si tienes un ayudante le pides que te abra los labios de la vulva para ingresar en 45 grados hacia dorsal, hacia el techo de la vagina. ¿Por qué? Porque si lo llevamos ventral, podríamos ir a parar a la vejiga, ¿cierto? En esta misma dirección es que uno ingresa cualquier utensilio, catéter, pistola de inseminación en cualquier hembra, en una vaca, en una yegua, en una perra. ¿Por qué? Porque si lo desvío hacia abajo, podemos ir a caer a vejiga, se contamina el utensilio e incluso si le hacemos muy duro, podríamos romper vejiga, ¿cierto? Obviamente con un hisopo no, pero con una pistola de inseminación, si le hacemos muy duro, si la podemos romper, lacerar. Entonces siempre
en ángulo de 45 grados hacia dorsal, hacia el techo de la vagina. Ojo, cuando ya estoy, esto es solo para ingresar el hisopo, que es que a veces yo los veo con ese hisopo y háganle para arriba. ¿Qué van a encontrar más allá del techo de la vagina? Nada. Cuando ya están en el techo, lo que hago es direccionarlo de forma más horizontal, más paralelo a la columna de la perrita. Entonces yo a veces los veo chuzando a la pobre perra, a la pobre yegua, al techo. No, si ya está en el techo, es solamente para ingresar. Ya cuando usted ingresó, ya lo que hace es direccionarlo hacia el lado, ¿cierto? Acordémonos que la clase pasada decíamos, la vagina se divide en vagina caudal y vagina craneal. Usted va a tomar la muestra de vagina caudal. Usted tampoco se preocupe porque le tiene que llenar ese hisopo casi hasta la boca de la pobre perra, porque usted va a tomar una muestra de vagina caudal, porque es ahí donde tenemos qué tipo de epitelio. Y es ahí entonces donde vamos a ver qué tipo de capas, estratos tenemos en el epitelio. Hay perritas de perritas, ¿cierto? Hay unas muy guapitas. Obviamente esto es incómodo. O sea, si yo me pongo en el lugar de la perra, obviamente creo que va a ser incómodo que uno le explica un hisopo, ¿cierto? Pero hay perritas de perritas, ¿cierto? Hay perritas que uno las está tocando y ya están llorando, que es la mía, ¿cierto? No le han tomado la muestra esa que le están estirando la pata y ella está haciendo un escándalo. Entonces, de todas formas, debe ser un procedimiento que no genere dolor, ¿cierto? El hisopado simplemente es lo que me dicen, un hisopado, como un frotis de esa vagina, ¿cierto? Es importante que cuando estamos sosteniendo la perra, yo lo que hago es con esta mano ponérsela por debajo para que no se siente, ¿cierto? Y mientras tengo la perrita con esta mano, con la otra, pues le haciendo el hisopado, o le digo al voluntario que me le ponga la mano por debajo para que ella no se me sienta, ¿cierto? Luego entonces de tener el hisopo impregnado con esas células, lo que hacemos es sobre una lámina portaobjetos, limpia, estéril, nueva, hacemos un frotis, ¿cierto? A veces con un mismo hisopo lo que yo hago es hacer dos plaquitas. Y ese frotis, una opción, ya lo podemos mandar para el laboratorio para que nos hagan la citología o ustedes mismos pueden hacer la tinción. ¿Qué tinción? Hay muchos tipos de tinciones. Eosina nigrosina, hay otra que se llama Difuquick, hay otra que se llama hematoxilina eosina, hay otra que se llama Papa Nicolau, que la usan mucho en citologías humanas. Pues ya sería uno saber si tiene disponible la compra de la tinción, pues comprar la tinción si usted hace mucha reproducción en perros debe de, ¿sí? Y si no, pues la manda a la muestra al laboratorio. Y obviamente, si tú vas a hacer la citología, pues mínimamente tienes que tener el microscopio, ¿cierto? Entonces, haces la tinción, aquí básicamente estamos viendo los pasos, ¿cierto? Limpieza, halo hacia abajo, la vulva de la perrita, ingreso con el hisopo hacia el techo, una vez ingrese, lo direcciono un poco más hacia horizontal, hacia paralelo de la columna, hago el extendido muy simple, simplemente, pues, como quien dice, frotar, ¿cierto? El portaobjetos y luego se hace la tinción. Lo que les decía, a veces con una sola citología tú puedes determinar, está terminando el proceso, por ejemplo, pero podría ser necesaria una segunda citología o una tercera, a veces varias muestras consecutivas nos dan resultados más precisos. Dime. Dice que para 2 o 4 meses por ahí, ¿cada cuánto? Eso depende de qué tanto evolucionan los signos, pero y de qué tanto encontraste, por ejemplo, en la primera citología. Por ejemplo, si en la primera citología, tú por la citología y por los signos dices, está iniciando el proestro, pues yo no se la voy a hacer al otro día, porque ya sabes que está iniciando un proestro y que el proestro se demora más o menos 7 días. Entonces yo le digo, en 5 días o al final de la semana o dentro de la semana entrante vienes y haces la citología. Yo, por ejemplo, nunca hago una citología
por signos clínicos, sé que está en proestro. Cuando ya empieza ese líquido chocolatoso, como que uno no sabe si está terminando o no, ahí es cuando debes hacer la primera citología. Cuando, es más, cuando el propietario llega y me dice, el tutor, cuando el tutor llega y me dice, no, es que quiere seminar, no quiere pasar, entonces yo le digo, listo, llámeme cuando la perita disminuye el sangrado, ya. O sea, no me llame antes, no me diga traiga antes, ¿por qué? Porque hacerle perder plata y tiempo al propietario y a mí también, obviamente. Pero no sé, cuando disminuya, cuando usted ya le vea unas poquitas gotas, cuando ya vea un líquido chocolatoso, o que ya no deja rastros, o que ya se está lamiendo, pero que ya ves, ese día me la trae, o ese día le hacemos consulta en el CBZ y hacemos la primera cita. Porque antes es decirle si están todos, lo que yo ya sabía cuando te estaba diciendo que estaba tratando. Muy bien. Hay hisopos de varios tamaños, muy buena pregunta. Hay hisopos de varios tamaños, pero normalmente el hisopo es del tamaño de un copito Johnson, más o menos. Lo que pasa es que son más largos, pero la cabecita es del tamaño de un copito Johnson. Entonces puede servir para una pinche, para una perrita miniatura, pues se puede. Sí, por ejemplo, las OVH tienen una contraindicación de no secuestrar. Es decir, la OVH ya genera que no haya cicloestral porque estás extrayendo los ovarios y el útero. Uno tiene que tener un momento. ¿Qué? ¿La citología? La OVH. No, pero idealmente la OVH no debería hacerse en el calor. ¿Por qué? Por lo que les decía la clase pasada. Porque ni en el proestro ni en el estro. ¿Por qué? Porque todavía hay estrógenos muy altos y entonces el riesgo de sangrado es muy elevado. ¿Cierto? Entonces yo lo haría mejor en el 10 o en la NIS. Entonces, muy probablemente, si cuando vamos a la OVH, lo recomendado es que se deje pasar un ciclo extra. Entonces la recomendación es, listo, la que sangre, cuídala en ese calor y más o menos a los 60 días traiga la CPVH, porque a los 60 días sí o sí ya están 10, ¿sí? O al mes y medio ya va a estar en 10. Muy bien. Entonces, ¿qué tipos de células podemos ver en una citología vaginal? Aquí vamos a ver varias células y les voy a ir contando qué es lo que se ve dependiendo del ciclo estral. Entonces, aquí me falta una que son las basales. Se llaman basales, parabasales, intermedias, superficiales y anucleares, o también las denominan superficiales anucleares. Las basales son las de mayor, las que están más en la base, ¿cierto? Y en este rango, en este orden, obviamente van a ir yendo hacia la superficie. ¿Se acuerdan? En calor, la perra tiene más o menos estratos. Más. ¿Por qué? Para la protección, ¿cierto? O sea que si usted hace un hisopado de una hembra en calor, ¿qué células debería haber más? Superficiales y anucleares, ¿cierto? Estas dos. Y entre más anucleares haya, quiere decir que está más en calor. Mientras que una hembra en anestro, vamos a ver más parabasales y basales. Ya se las voy a mostrar, que las basales no las tengo aquí. Muy bien. Entonces, células basales son las precursoras de las parabasales, o sea, las primeritas, las que están más en la base, y son las que vamos a encontrar en el periodo de anestro. ¿Sí? Más en la base, más adentro, más adentro. No es tan común que se observen en citologías. ¿Por qué? Porque normalmente usted le hace una citología a una perra que ya tiene signos clínicos, pues, o que ya está sospechando que está en el proestro o en el estro. Entonces es muy raro que usted vea células basales en una citología de seguimiento del ciclo estral, porque no tendría ningún signo clínico. Es normal ver una citología de células basales cuando usted está haciendo una citología por otras causas, porque está queriendo identificar una infección, una neoplasia, pero para seguimiento del ciclo estral es muy difícil verla
qué? Pues porque normalmente usted hace la citología cuando ya hay signos, o sea, cuando está en proestro, cuando está en estro, y ahí no vamos a encontrar células basales porque solamente están cuando están en anestro. ¿Por qué se identifican? Porque son células muy redondas, pequeñas, y vamos a hablar de algo que es la relación de núcleo-citoplasma. Ya se lo voy a explicar. ¿Cómo así que una relación de núcleo-citoplasma alta? Es decir, que el núcleo es muy grande comparado con el citoplasma. O sea, son células que ellas son pequeñas, pero el núcleo es grande y muy redondo. Les voy a mostrar las parabasales para que me entiendan un poquito más, que son las que le siguen. Las células parabasales sí son más rutinarias que se encuentran, sobre todo en la etapa de diestro y anestro, ¿sí? Miren que son células muy redondas, con núcleos grandes, y entonces podría decirse que la relación núcleo-citoplasma es alta. ¿Qué quiere decir? Que el núcleo es muy grande respecto al citoplasma. Relación núcleo-citoplasma alta. Son células muy redonditas con núcleos súper fáciles de identificar. Relación núcleo-citoplasma alta, y las vamos a ver más que todo en diestro y anestro. Muy bien. Células intermedias. Las células intermedias ya no son tan redondas. No son tan redondas y son el doble de grandes que las células parabasales. Son mucho más grandes. Y aquí la relación núcleo-citoplasma es baja. ¿Cómo así? El citoplasma es muy grande comparado con el núcleo, pero todavía veo el núcleo. Entonces, ¿qué características vamos a ver? Son células muy regulares. Miren que ya no es forma redonda, célula es una forma como irregular. De todas maneras evidenciamos el núcleo, pero la relación núcleo-citoplasma es baja, es decir, el núcleo es chiquito comparada con el resto del citoplasma, pero la célula en sí es una célula grande, del doble del tamaño de una célula parabasal. Y empezamos a ver una coloración diferente, sobre todo cuando hacemos tinciones con hematoxilina, con eosina negrosina. Vamos a ver que estas células tienden a teñirse como más azul, más grisáceo, ¿sí? Como una coloración más basofílica, más moradita, más azulada, más grisácea. Muy bien. Luego tenemos las células superficiales. Esas células superficiales, las intermedias se encuentran cuántas. Ya vamos a ver, pero se encuentran en proestro y en diestro. Ya vamos a volver a repetir en dónde se encuentran. Las células superficiales son células muy grandes con un núcleo muy pequeño, tan pequeño que hasta deja de ser perceptible hasta que se pierde por completo, y entonces ya ahí decimos que son células superficiales anucleadas. ¿Por qué se caracterizan? Porque son muy regulares y tienen como unos bordes de queratinización, ¿sí? ¿Por qué aumenta esa queratinización? Por los estrógenos, porque los estrógenos están aumentando y entonces se engrosa la capa, por así decirlo, y podríamos decir que está más cercano al momento de la ovulación. El citoplasma es muy grande, la relación núcleo-citoplasma es muy baja, porque el núcleo es muy pequeñita en comparación al citoplasma. Y más adelante les voy a mostrar células anucleadas superficiales, que son sin núcleo. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en el proestro? Tratémoslo de relacionar con lo que hemos hablado de los signos clínicos. En el proestro, la perra, ¿qué hormonas va a tener aumentadas? Estrógenos. ¿Cuándo? ¿Cuándo del proestro? ¿Cómo? ¿Cuándo tenemos el mayor pico de estrógenos? Al final, ¿cierto? Entonces, una citología en proestro temprano va a ser un poquito diferente a una citología en proestro tardío. Entonces, ¿qué vamos a encontrar básicamente en el proestro?
nos vayamos acercando más al estro, vamos encontrando cada vez más superficiales, ¿sí? ¿Qué vamos a encontrar en el proestro? Eritrocitos, ¿sí o no? Y los eritrocitos van a ser cada vez más abundantes a medida que va aumentando el proestro. ¿Por qué? Porque acuérdense que a medida que va aumentando el proestro van aumentando los estrógenos y los estrógenos son los que generan ese proceso de diapedesis, ¿cierto? Neutrófilos, ¿podemos ver? Sí, ¿cierto? ¿Por qué vamos a ver los neutrófilos en el proestro? Más que inflamación, porque realmente no hay inflamación. Pues sí hay aumento de tamaño, pero no liberación de sustancias proinflamatorias. ¿Por qué podríamos ver neutrófilos o células de la línea blanca? ¿Por qué? Por el sangrado. Porque hay diapedesis. ¿Y qué era lo que ustedes me explicaban que era diapedesis o diapedesis? Que hay un escape de células que estaban al interior de los vasos sanguíneos y entonces no solamente vamos a tener escape de eritrocitos, sino también de células como los neutrófilos, ¿sí o no? Entonces, en la medida que va aumentando el proestro, vamos viendo cada vez más, estamos en la mitad del proestro, vamos viendo cada vez más eritrocitos, neutrófilos, pero en la medida que ya llegamos al estro, ¿qué pasa con los estrógenos? Caen. ¿Qué pasa con el sangrado? Caen. ¿Qué pasa entonces con los neutrófilos? Caen. Cuando ya comienza el estro como tal, ya no vamos a ver tanta cantidad de eritrocitos, ya no vamos a ver tanta cantidad de neutrófilos y vamos viendo cada vez más células superficiales. Esta de acá es una citología muy característica de un proestro. ¿Por qué? Pregunta, ¿qué célula? ¿Qué células son estas? No, esta. Eritrocitos. Esto es lleno de eritrocitos. O sea, si yo estoy viendo todos estos eritrocitos, estoy evidenciando sin necesidad de ver la perra sangrada. ¿Sí o no? ¿Qué célula será esta? Intermedio. Muy bien. ¿Qué célula será esta? Parabasal. Parabasal. ¿Cómo? No, acá no tenemos basales. Ahorita les vamos a hacer una foto de basales. Al final. ¿Qué célula es esta? Superficial. Muy bien. ¿Qué célula será esta? Como parabasal, pero convirtiéndose en intermedia, ¿sí o no? Esta intermedia, miren que ya tenemos una forma más irregular, un núcleo de pronto un poquito más pequeño, ¿sí? Muy bien. En el estro, cuando ella está en calor, necesitamos evidenciar más del 90% en células superficiales y en la medida que se va convirtiendo en más células anucleadas, quiere decir que está más cercano al momento de la ovulación o en estro intermedio, por así decirlo. Entonces, algunos laboratorios te empiezan a reportar en porcentajes. Yo a veces llevo una citología al laboratorio del CBZ y ellos me reportan 60% de células intermedias, 20% de células superficiales, 10% de células parabasales. Entonces, ¿uno qué dice ahí? Que están procesos todavía y me reportan los eritrocitos, obviamente, que están procesos todavía. Entonces, uno con esos porcentajes también se centra un poco para decir un diagnóstico. Los neutrófilos ya deberían estar ausentes. ¿Por qué? Porque ya terminó el sangrado, ya los estrógenos cayeron, ¿cierto? Y en la medida que avanza más ese estro, ya deberíamos ver casi que ausencia de eritrocitos,
neutrófilos nos estaría indicando que hay un proceso inflamatorio patológico. No deberían estar en el ESI. Y eritrocitos ausentes o en muy pequeña cantidad, sobre todo en el ESI central. Mírenlo acá. O sea, esto no tiene pierde, chicos. Eso no hay pierde porque es que esas son solo células superficiales y gran cantidad de células superficiales anucleadas. Miren, ya estos anucleados, anucleado. Esta todavía tiene un poquito de núcleo, un pequeño núcleo, pero sigue siendo superficial, anucleadas. Esto no es que le quedó mal la placa, esto no fue que se le dañó el extendido, no, son células superficiales anucleadas. Entonces, si usted hace una citología y la pera tiene esto, ¿usted qué dice? ¿La inseminamos o no? Sí. Ya, empecemos las inseminaciones. ¿Listo? Muy bien. En el diestro, ¿qué empieza a suceder? Empiezan a descender, a disminuir las células superficiales y otra vez empezamos a ver las células parabasales e intermedias. O sea, realmente por citología, el proestro y el diestro en el tipo de células es muy parecido, porque tenemos intermedias y parabasales. ¿Qué es lo que lo va a diferenciar el proestro de un diestro? Los eritrocitos. Y obviamente los signos clínicos, pues porque es que una hembra en proestro va a tener la vulva grande, dermatizada, inflamada, pues hinchada, tumefacta y obviamente la presencia de eritrocitos. Muy bien. Entonces, este de acá sería una citología de 10. Otra vez empezamos a ver células parabasales muy bonitas. Miren, esto es parabasal, parabasal, parabasal y algunas intermedias, intermedia, arriba intermedias. ¿Sí? El anestro. Las bolitas chiquitas no. Miren que no tienen la forma de eritrocitos. Miren que son como de la tinción. Pueden ser, a veces pues cuando las tinciones no quedan muy homogéneas, se pueden ver como esas celulitas. ¿Sí? Obviamente hay que descartar que sean cocos, bacilos, pero normalmente cuando son cocos o bacilos, pues son bolitas pegadas o el bacilito se determina pues como más fácilmente. Muy bien. Anestro, miren, estas son células basales. Miren que casi que el núcleo rellena toda la célula, ¿cierto? Está como localizada en casi la mayor parte de la célula. Son muy pequeñas, pero la relación núcleo-citoplasma es muy alta. Eritrocitos ausentes, neutrófilos casi que ausentes y abundantes células basales y parabasales y de pronto algunas intermedias si está cercana al 10 o si está cercana nuevamente a que se dé el proestro. ¿Dudas? Muy bien, nosotros podemos tener otra alternativa. Además de la citología, podemos hacer una medición que es mucho más precisa, que es la medición de progesterona en sangre. ¿Por qué? Porque a veces las citologías dependen mucho de la experiencia de quien haga la citología, a veces pueden ser confusas, ¿cierto? Mientras que la medición de progesterona es un dato específico, preciso, y usted lo puede correlacionar con el momento del ciclo estral. Primera norma, siempre que la progesterona esté por debajo de 1 nanogramo por ml, la perra está en anestro. Por debajo de 1 nanogramo por ml, la perra está en anestro. ¿Qué pasa en el proestro? Recordemos que empiezan a aumentar los estrógenos, pero la progesterona está basal. No en cero, nunca la vamos a tener en cero porque hay unos ovarios, porque hay una corteza adrenal, no en cero. Pero la progesterona va a estar basal y el que está aumentando son los estrógenos, pero nosotros no estamos midiendo estrógenos, estamos midiendo es progesterona. Entonces en el proestro vamos a tener progesterona de 0.5 a 2 nanogramos por ml.
Si usted hace una progesterona y está en 1 nanogramo por ml, esa perra todavía no está en calor, está todavía en proestro. Entonces, ¿usted qué correlaciona? Signos clínicos, resultados de citología y progesteronemia. Dime. Pero entonces tú dices que siempre que está por debajo de 1 nanogramo por ml era anestro. Pero entonces, ¿cómo si está en 1, sería anestro o proestro? Está entrando entre anestro y proestro. Ya va a empezar el proestro. ¿Listo? Muy bien. Estro, ¿qué empieza a pasar en el estro? Caen los estrógenos y empieza a aumentar paulatinamente la progesterona. Normalmente cuando tenemos, obviamente cuando el primer día de estro, por ejemplo, ya no la vamos a tener en 2, sino en 3, en 4, todavía está muy prematuro para usted inseminar. La inseminación, el calor, el momento fértil empieza a suceder a partir de 5 a 8 nanogramos por ml. ¿Sí? Hay perritas en donde están con una progesterona de 10 y yo todavía puedo hacer la inseminación y todavía me dan chance para esas inseminaciones o esas montas, ¿sí? Ya cuando definitivamente está en un diestro, cuando está, a pesar de que hablamos por encima de 8, realmente ya hay formación de cuerpos lúteos cuando está por encima de 20 nanogramos por ml. ¿Por qué? A pesar de que ese es el promedio, es entre 5 a 8, hay perritas que se salen de ese promedio. Y cuando están en 10, por ejemplo, sobre todo razas grandes, tienden a tener todavía o a estar todavía en el momento fértil. Por eso es que es importante correlacionar resultados de progesterona con citología. Entonces, normalmente, cuando yo tengo una progesteronemia de 5 a 8 y una celularidad de buenas células superficiales, comienzo con la primera inseminación y empiezo con 3 inseminaciones, ya sea día de por medio o 3 días seguidos. ¿Listo? ¿Qué es la dificultad? Que obviamente la medición de progesterona es mucho más costosa que hacer una citología. Uno normalmente, ¿a cómo cobra una citología? 30.000 pesos. La citología. ¿Cierto? Y a eso se lo cobran en un laboratorio. ¿A cuánto está más o menos la progesterona? 75.000 pesos. Entonces no es lo mismo decirle al propietario que haga 3 progesteronas a que haga varias serologías, aunque en ocasiones hay que hacer varias progesteronas. Por eso les digo, si usted ve que la hembra todavía está sangrando, ¿para qué le va a mandar a hacer una progesterona? Usted sabe que todavía no está. Porque es que inclusive las sangres de un montón de eritrocitos van a ser perjudiciales para el seno. O sea, todavía no están calor. Entonces uno espera que termine el sangrado, se hace la primera progesterona, se hace la citología y con eso va pues correlacionando. Hay mucha diferenciación y mucha variabilidad entre razas. ¿Por qué? Porque como hay perritas que empiezan a aumentar la progesterona 0.5 en 0.5 diario, hay perritas que de un día para otro la aumentan 2 o 3 puntos. Eso es muy variable entre una perrita y otra. Por eso hay que hacer seguimiento con citología y pues si es posible con sucesivas mediciones de progesterona. ¿Dudas? Bueno, ¿qué tenemos en cuanto a la gestación? Pues supongamos que la perrita quedó preñada, usted la inseminó. Normalmente, esos, acordémonos que son hembras que son políticas, que van a tener ovulación múltiple, que van a tener obviamente ovulación por ambos ovarios y entonces van a llegar embrioncitos de los dos lados. El proceso de implantación se da más o menos entre el día 17 y el día 21, muy parecido, pues particularmente al bovino, así sea la gestación del bovino mucho más larga, que comienza a implantarse el día 18, pero acá también tenemos esa implantación más o menos entre el día 17 al día 21. Ellos comienzan a flotar, a ingresar al útero, generalmente del mismo lado, el cuerno del mismo lado, por donde ovularon, por donde fueron fertilizados, ¿cierto? Y normalmente empieza a haber como una especie de colonización, ¿cierto? De una parte, de un espacio
cachorros más pequeños y menos pesados al nacimiento. ¿Por qué? Porque ellos literal empiezan a competir por espacio, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a verlo en cerdas. Cuando una cerda tiene muchísimos lechones, empezamos a ver más mortinatos, más multiplicaciones, más colitas, ¿cierto? Porque básicamente hubo menos espacio, una mayor competencia por colonizar ese espacio. Recordemos que antes del proceso de implantación hay una estructura que se llama el saco vitelino, que es muy importante porque ahí se almacenan, por así decirlo, nutrientes antes de que haya un proceso de placentación. ¿Qué tipo de placentación tiene la hembra canina? Sonaria, muy bien. Y esa es la clasificación en cuanto a la distribución de microvellosidades. Y en cuanto a las capas que están adheridas, endotelio coreal, ¿cierto? Están adheridas al endotelio de los vasos sanguíneos de la mano. Muy bien. Entonces, como decíamos, se da una implantación más o menos entre el día 17 al día 21 después de la fertilización. Luego empiezan a ocupar, cuando hay una especie de tiempo que se da ese transporte embrionario, porque el útero todavía no está totalmente quieto, ¿cierto? Porque el aumento de los niveles de progesterona empieza más allá, más o menos a partir del día 25, ya lo habíamos dicho, ¿cierto? Y entonces empiezan a ocupar ambos cuerpos. Empiezan con un ciclo de implantación más o menos de 1 centímetro y luego empiezan como a expandirse un poco, a elongarse un poco en cada una de sus placentas. Durante el parto es muy factible que el cachorro sea expulsado en su respectiva placenta o a veces se expulsan varios cachorros y luego las placentas, pero lo más común es que cada cachorro sea expulsado con su propia placenta. Y lo que hace la perrita es que con sus dientecitos empieza a morder, a separar el cordón umbilical y se come las placentas. Y limpia los cachorros ella misma con el lamido. Y recordemos que los lamidos son importantísimos para que les limpie los orificios naturales y para que estimule ese proceso de circulación periférica. Cuando tenemos una hembra primeriza y no tiene mucha habilidad, ¿cierto? O que está muy nerviosa, nosotros debemos de acudir a atender ese parto, ayudar a limpiar a los cachorros, frotarlos bien porque ese frotix genera esa estimulación de la circulación y obviamente ponerlos a mamar porque pues ya sabemos la importancia de la toma de calor. Podríamos tener pseudogestación. Vamos a hablar un poquito de eso, aunque no vamos a hablar de patologías, pero es importante que conozcamos este proceso. Pues sabemos que la gestación en una hembra canina dura aproximadamente 2 meses, más o menos entre 57 a 62 días, pero un promedio de 2 meses. Por eso es que la hembra canina no necesita un proceso de reconocimiento materno como tal, porque básicamente el diestro dura lo mismo que la gestación. Obviamente, en la medida que haya un avance de la gestación, vamos a tener signos evidentes como aumento de las glándulas mamarias, aumento del perímetro abdominal. Ellas a veces tienen muy desarrollada esa habilidad materna y empiezan a hacer nido, se empiezan a tornar un poquito más agresivas, ¿cierto? Como más dominantes con su espacio, más protectoras con su espacio, sus cosas, su nido, su cobija, su cama, ¿sí? Y esos signos podemos evidenciarlos también cuando hay pseudogestación. Inclusive podríamos tener eyección láctea, mayor desarrollo de las glándulas mamarias e inclusive distensión del abdomen y todos los cambios comportamentales. ¿Por qué se da? Por un desbalance, un aumento de la progesterona que no debería darse, sino que una vez finalizado ese diestro debería continuar el anestro. Pero hay un desbalance hormonal y normalmente se da en perritas que están enteras y no han tenido partos. ¿Cuál es la mejor solución para esas perritas que hacen pseudogestación? OVH, hacer el proceso de esterilización. Porque es muy frecuente que si no se hace la esterilización, en cada ciclo vuelven a hacer pseudogestación. Entonces, la cosa es o préñala o esterilícela.
sino que la quiere mantener vacía y la mantiene entera igualmente, pues va a continuar reiterativamente con el proceso de ciclogestación. Hay otras alternativas terapéuticas que es inducir un estrés agudo. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué un estrés agudo podría ser terapéutico para la ciclogestación? ¿Por qué? Porque libera cortisol. ¿Y qué pasa con el cortisol? Así súbito. Inhibe el hipotalámico potencial renal y con ello la progesterona. Sin embargo, eso de causarles un estrés agudo, pues a veces va un poquito en contravía pues como del bienestar animal. Por ejemplo, hay personas que dicen, no, veterinarios que dicen, no, es que lo que usted tiene que hacer es quitar el agua, la comida, no sé qué. Pues escuchen, recuérdame cuáles son las 5 libertades. ¿Cuáles son? No sufrir hambre ni sed. Pues, o sea, entonces yo les digo, pues yo soy muy partidaria de que las cosas hay que tratarlas de manera etológica. O sea, el problema de esa autogestación es porque usted tiene un mal manejo, porque ni la preña, ni la esteriliza, ni cierto. O sea, eso lo pudo haber solucionado usted. Y ahora es que para tratarla la deja sin agua y sin comida. Pues, no sé, no es mi manera de hacer las cosas. Otra manera de hacerles, de ocasionarles un estrés súbito, que me parece mucho mejor, es que ellas normalmente hacen nidación y a veces algunos juguetes los toman como si fueran sus cachorros y empiezan a coger un peluchito, una cosita y lo acicalan y sí, pues es impresionante. Un estrés súbito y me ha funcionado muy bien cogerles el cachorro, el muñequito, el peluchito y que ella no pueda acceder, o sea, que lo vea, pero que no pueda acceder. Normalmente uno llega y se lo juega, no sé, en alguna parte. Obvio, es muy estresante. Eso es muy estresante. Por eso le digo, pues, tutores perrunos, sean responsables. Si no la quieren poner a creer, entonces esterilicen. Si la quieren poner a creer, háganlo rápido, ¿cierto? Y no permitamos que esas autogestaciones aparezcan. Ah, que es que le quiero sacar una cama y me listo, hágalo y luego esterilícela, ¿cierto? Porque además sabemos que la esterilización tiene otras ventajas muchísimas más, ¿cierto? La prevención de los tumores normales, de otro tipo de tumores. Obviamente, yo tengo perra y tener una perrita en pared es muy desgastante en un apartamento, en una casa, ¿cierto? Estar preocupados es muy desgastante, pero si uno quiere poner a crear, pues no soy la hija de decir, no hagan la salud pública, adopten, compren, porque sería doble moral, ¿cierto? Mis dos perros son salchicha y no son adoptados. Pero sí, pues hagamos una tenencia responsable. Entonces, prefiero causarle un estrés con el peluchito que no puede alcanzar a no darle comida y agua por un día, 2 días enteros. Pues, eso me parece terrible. Entonces, pero es una manera, claro, de disminuir esos niveles de protección. Además, porque podemos tener complicaciones, podríamos tener mastitis inclusive, las glándulas mamarias se les inflaman, se les llenan de leche, ya luego el manejo de la mastitis, fiebre, vómitos, mejor dicho, hay complicaciones bastante indeseables. Creo que la autogestación dura los mismos 60 días. No necesariamente, puede que le dure menos, pero de todas maneras es un
tuvo altísimos niveles de progesterona y ya quedó con un problema comportamental, porque ya si está esterilizada, con seguridad que los niveles de progesterona bajaron, pero ya tiene un problema etológico, ¿cierto? Que ya habría que tratar de otra manera, pero sí. Cuando reincide, y lo más normal es que reincide. Miren chicos, si les da una vez en el pseudogestación, eso les va a reincidir en cada ciclo estágio, en cada ciclo. Entonces, lo mejor, la mejor decisión es decidir a tiempo si la voy a esterilizar o si no la voy a hacer. Si la voy a poner a criar y si la voy a poner a criar, esterilizarla después de. ¿Listo? Muy bien. ¿Cómo puedo entonces hacer diagnóstico de gestación en una hembra canina? Tenemos varias técnicas, unas más precisas y mejores que otras, pero voy a hablar de todas ellas. La primera sería la palpación abdominal. ¿Qué limitaciones tenemos con la palpación abdominal? Pues que obviamente ya tenemos que tener un estado avanzado de gestación para poderlo evidenciar. Tú no vas a poder evidenciar por palpación abdominal una gestación de 10, 15, 20 días. Normalmente se puede evidenciar más allá de la segunda mitad de la gestación, o sea, a partir del mes, o inclusive el momento más adecuado es entre 4 o 5, a partir de las 4 semanas, a partir del mes, ¿cierto? Que ya sería una gestación bastante avanzada. La otra limitación es que obviamente es muy impreciso para la persona que no tiene experiencia y que mediante palpación pues sería casi que imposible detectar tamaño de camada, viabilidad fetal. Tú podrías decir si está preñada, pero porque ya hay signos externos y porque hay palpación de estructuras, pero obviamente no es el método ni más preciso ni más confiable. Cuando tenemos animales muy obesos o muy nerviosos, va a ser casi imposible hacer diagnóstico de preñez por palpación. La única ventaja es que es una técnica pues, que no requiere equipos, que es barata, económica, sencilla, ¿cierto? Pero tenemos las limitaciones de que no es lo más preciso, ya lo podemos hacer en un tiempo en el que la gestación está muy avanzada y pues obviamente ya habrían otros signos evidentes, como el aumento del perímetro abdominal. Entonces, a pesar de que existe, pues es muy rudimentario y no se utiliza casi. Rayos X. ¿Puedo hacer rayos X? Sí, no, y cuándo los puedo hacer. Sí puedo hacerlos, pero nunca antes de los 45 días. Y la gestación dura 60. Quiere decir que es un método que realmente no me sirve para diagnosticar preñeces tempranas. ¿Por qué? Porque si lo hago antes de los 45 días, puede ser teratogénico, puede inducir a malformaciones, porque más o menos a partir del día 30-35 está todo el proceso, o sea, todo el proceso de desarrollo osteomuscular, ¿cierto? Entonces, obviamente podríamos tener afectación del proceso de mineralización ósea por los rayos X y generar malformaciones. Entonces, no es un método muy preciso para diagnóstico temprano de gestación, pero sí para determinar el número de cachorros de una camada. Y entonces, para ese fin, yo podría hacer rayos X una semana antes de la fecha estimada de parto. Ya ahí no tendríamos el riesgo de daño, ¿cierto?, de malformaciones, y se utiliza más para determinar número de cachorros y saber cuándo finaliza el parto, ¿cierto? Si tienen más cachorros o no y estar tranquilos del momento de finalización. ¿Qué es lo que tenemos o qué es lo que hacemos cuando realizamos rayos X? Que debe ser por ambos lados. Evidenciar el número de cada
Es un método que no es invasivo, que no va a generar ningún daño en el animal, que no es doloroso y que no solamente te permite evidenciar número de cachorros, sino también viabilidad, porque puedo evidenciar fetocardia, alteraciones estacionales como placentitis. Dios mío. ¿Desde cuándo puedo hacer una ecografía gestacional para diagnóstico? Idealmente a partir del día 25 de gestación, ¿sí? Que es cuando ya los embrioncitos están implantados y ya veo de forma más evidente esas vesículas. ¿Cuál es la única limitación? Que por ejemplo en razas peludas hay algunos tutores, propietarios, que no les gusta que uno rasure la perrita. Y en razas muy peludas, el pelo obviamente va a ser un artefacto que nos va a impedir evidenciar las vesículas. Entonces hay propietarios que dicen, no me la rasure sin rasurar, bastante complicado. ¿Sí? Y uno dirá, ay no, pero sí será, esperen a que se gradúen y lidien con los propietarios, con los tutores. Terrible. ¿Cierto? Entonces es una de las únicas y principales limitaciones. La podemos hacer con la perrita en estación, es decir, paradita, o en decúbito dorsal e inclusive en decúbito lateral. Lo ideal es hacer dos ecografías, una para diagnosticar que sí está preñada y otra más cercana al momento del parto para hacer seguimiento, fetocardia, contabilizar número de cachorros. Dime. Por acá también tiene que ser por los lados. Sí, ya les voy a explicar. Por acá también debe ser por los lados. Entonces, en este caso tenemos una perrita en decúbito entre dorsal y lateral, ¿cierto? La ventaja de que tenemos una gasa de pelo corto, es importante utilizar gel para ultrasonido para una mejor visualización de la imagen. Y lo que vamos a evidenciar son tres signos positivos posibles de preñez. Una, presencia de vesículas amnióticas, que cuando está muy temprana la gestación solamente vamos a evidenciar las vesículas y el posible embrión. Cuando está un poco más avanzada vamos a evidenciar fetocardia y la presencia de la masa embrionaria o del feto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a detectar por ecografía? Básicamente, vesículas, podemos contabilizar ese número de vesículas y que haya existencia del embrión y o feto adentro, ¿cierto? Dependiendo del momento gestacional, si haces una ecografía al día 25 no vas a encontrar a un fetocardia. La fetocardia la puedes evidenciar a partir del día 40, 45 de gestación. Importante, chicos, porque decíamos ahorita, una ecografía de forma sistemática, es decir, porque muchas veces el tutor, el propietario, no solamente quiere saber si está preñada, sino el número de cachorros. Entonces, lo ideal es que tú hagas una ecografía sistemática, primero por el lado derecho, después por el lado izquierdo, de craneal a caudal, o pues ya cada quien tiene su metodología de caudal a craneal, pero tratar de no pasar dos veces por la misma parte para contabilizar dos veces la misma vesícula. ¿Cierto? Entonces, uno lo que hace es como imaginariamente dividir el abdomen en 4 cuadrantes y empezar a hacer cuadrante 1 y contabilizar vesículas, cuadrante 2, cuadrante 3, cuadrante 4. ¿Listo? Muy bien. Entonces, acá les traigo un videito de cómo podemos evidenciar esa fetocardia. Y esas vesículas. Entonces, miren, vesícula 1, fetocardia. Uno inclusive puede congelar imagen, hacer mediciones y ya les voy a contar para qué nos sirven esas mediciones. Normalmente cuando hacemos medición de una estructura es importante medir el diámetro de la estructura en las dos dimensiones y lo que hace el ecógrafo es sacarte el promedio. Entonces miren,
vertebral abajito. Ahí se veía la columna. Miren acá, miren ahí. Y fetocardio. Entonces uno lo que va haciendo es contabilizando las vesículas. Miren ahí otro, miren ahí dos. Entonces uno ya tiene, si usted no hace una ecografía sistemática, sino que va poniendo en todas partes, obviamente vas a tener una idea errada del número de cachorros. Entonces, ¿para qué nos sirven hacer esas mediciones? Para tener estimativos de cuándo sería la fecha aproximada de parto. ¿Por qué? Porque pasa que a veces no son montas dirigidas, no son inseminaciones artificiales, sino que a la perra la conocieron y no sé de dónde, si es de la vereda, solamente sé que está preñada y necesitamos más o menos por ecografía dar una aproximación a pues cuánto tiene de gestación. Cuando tenemos vesículas como las que acabamos de ver en el video, la vesícula embrionaria, yo puedo hacer la medición de la vesícula, lo ideal es hacerla en esta longitud, pero también en esta, diámetro 1 y diámetro 2, y el ecógrafo nos da el promedio. Y entonces, cuando estamos evaluando saco gestacional, yo empleo esta formulita. Lo que me dio la medición del saco gestacional por 6 más 20 es el tiempo gestacional más o menos 3 días. Más o menos 3 días hacia adelante o más o menos 3 días hacia atrás. Pero esto es una aproximación que puede ser útil, porque no es lo mismo tenerla que estar totalmente pues, errático en la fecha aproximada del parto. Entonces, por ejemplo, la vesícula nos dio 3.2 centímetros. Lo que vamos a hacer es multiplicar 3.2 por 6, esto debería ir entre paréntesis, y lo que nos da más 20. Ojo, acuérdense, ustedes se acuerdan de matemáticas básicas, más o menos. Acuérdense que es como decir, ¿qué hace primero, la multiplicación o la suma? O sea, no me vayan a decir que 6 más 20 y luego se lo multiplican por 3.2. No, es 3.2 por 6 y ese resultado, si quieren ponerlo entre paréntesis para ver que eso es lo que se hace primero, eso se les llama 20 días y eso va a dar 39.2 más o menos, aquí me cambié el menos abajo, más o menos 3 días. ¿Listo? El diámetro. No, lo que les decía, normalmente lo que uno hace es que mide en los dos lados y el ecógrafo te saca el promedio. Si el ecógrafo no te lo saca, pues tú lo sacas. Pero todos los ecógrafos sacan ese promedio. ¿Sí? El resultado significa que quedan 40 días de gestación. No, que tiene 40 días de gestación. 39,2 aproximadamente. ¿Sí? No que le quede, que tiene. ¿Sí? Cuando ya la gestación está muy avanzada, chicos, que ya es muy difícil ver el diámetro de la vesícula gestacional, porque ya lo que estamos viendo casi que en todo el campo de visualización es un feto, entonces lo que se mide es el diámetro biparietal. ¿Saben qué es el diámetro biparietal? La cabecita. ¿Sí? Que se hace la medición de la cabecita, ahí dicen, ahí está el problema, ¿cómo identifico la cabecita? No, pero las cabecitas se identifican más fácilmente por la estructura ósea, porque uno se guía con la columna, ¿cierto? Entonces, cuando ya hay una gestación un poquitico más avanzada, entonces lo que hacemos, que ya no es posible medir el diámetro de la vesícula, lo que hacemos es medir el diámetro biparietal, es decir, la cabeza. Y entonces la fórmula sería diámetro biparietal por 15 más 20. Entonces, en este ejemplo, 1.2 centímetros de diámetro biparietal por 15 más 20 da aproximadamente 38 días. Es decir, lo que les quede más fácil, o miden la cabeza o miden la vesícula. ¿Listo? Si miden la cabeza, emplean esta fórmula. Si miden la vesícula, la fórmula más amplia. Con este no es más o menos, sí, también, más o menos. Aquí me faltó más o menos 3 días. ¿Este día son 2 días? 3 días. Muy bien. ¿Qué otros métodos podríamos utilizar para hacer ese diagnóstico de gestación?
¿será que podemos medir progesterona? Para saber si está preñada o no. Ahí ya dice que no es un método confiable. ¿Por qué? Porque lo que va a tener basal siempre. Pues siempre va a tener nivel basal. ¿Seguro basal? No, se supieron Siempre va a tener, exacto. Porque en el diestro, ya sea gestacional o no gestacional, la progesterona va a estar alta. Entonces no es una medida confiable. Pero lo que sí es una medida confiable es la medición de relaxina. Porque en las hembras caninas, la relaxina solamente la produce la placenta. En otras hembras, la relaxina es producida por cuerpo lúteo y placenta. ¿Cómo cuál? ¿Quién produce relaxina en cuerpo lúteo y placenta? ¿Quién? ¿Quién produce relaxina también en el cuerpo lúteo? El bovino. ¿Se acuerdan cuando estudiamos el bovino que dijimos que habían unos gránulos en las células grandes luteales que tenían relaxina y oxitocina? El bovino produce relaxina por parte del cuerpo lúteo y placenta, el canino no. En el canino solamente la placenta produce relaxina. Es decir, que si hay relaxina es porque hay placenta. ¿Sí o no? Entonces, miren que esta hormona es más o menos como la gonadotropina coriónica humana en nosotras, en las mujeres. La hormona que nos miden para detectar si estamos en embarazo o no, sean las pruebas de orina, sean las pruebas de sangre, es una de gonadotropina coriónica humana, no es la placenta, es la gonadotropina coriónica humana. Porque cuando está, es porque está, hay placenta. Lo mismo que en la yegua. La yegua tiene gonadotropina coriónica equina si hay placenta. Si no hay placenta, no. Lo que pasa es que en las yeguas no vas a palparlas, hacer una ecografía, que sacar una muestra de sangre para llevarla al laboratorio, para medir gonadotropina coriónica equina, ¿sí o no? Pero en la perra, pues como no podemos hacer palpación, una de las formas sería medir relaxina. Inclusive hay unos como fast test para relaxina. La única complejidad es que es una hormona que no se libera fácilmente por orina porque es de alto peso molecular. Entonces, para detectarla la tendríamos que medir en sangre. Estos fast test de relaxina lo que me permite medir es literal, parecía una prueba de embarazo, pero la gotica que uno pone no es de orina, sino que debe ser de plasma sanguíneo. Entonces, uno colectar la muestra en qué tubo. Sin anticoagulante. En tapa roja, poner una gotica de plasma sanguíneo y evidenciar si es o no para la relaxina. Es mucho más confiable en la medida que más avanza la gestación, pero se podría hacer ahora las exposiciones de fotos. Estoy del calor. Nos toca las Importante que difícilmente se puede convertir en una prueba 1:50. casera, pues porque el propietario difícilmente le va a sacar una muestra de sangre, le va a poner cosas que se podría hacer en clínicas veterinarias, y entonces uno dice, por ejemplo, acá en Colombia no es muy utilizado, porque es más fácil hacerle esta prueba, que adicionalmente vienen al mercado colombiano súper costosas, porque se tienen que importar, porque es cierto, o hacerle una si uno ya va al veterinario, ya tiene su clínica, pues yo prefiero hacer una eco que adicionalmente puedo visualizar cachorros, el número, que hacer una relaxina que te va a decir sí, está ahí. Pero es importante que sepan que existen en el mercado, se podrían utilizar, solo que no son tan caseras porque la muestra es sanguínea. Sensibilidad y especificidad altísimas, mírenlas acá, porque es que si hay relaxinas porque hay placenta, ¿cierto? Y es una prueba que funciona como tipo ELISA, entonces es muy específica y muy sencilla. Bueno, para ir terminando, chicos, cuando se llega al momento del parto, en una hembra canina, como en todos, lo que va a suceder es que disminuyen los niveles de progesterona, aumentan los estrógenos, aumenta la oxitocina, todo lo que vimos del proceso fisiológico del parto aplica. Empiezan a quedarse sin espacio,
y entonces empieza a modificar esos niveles de progesterona por estrógenos, empieza a haber posicionamiento en el canal blando del parto, reflejo de Ferguson, liberación de oxitocina, todo eso aplica para la hembra canina. Vamos a tener que en la fase de preparación las hembras caninas tienen unos signos un poquito diferentes a otras hembras, porque hay un proceso fisiológico de disminución de temperatura, estado de hipotermia, se ven temblorosas, muy inquietas, disminuyen el consumo de alimento, incluso algunas por el aumento de la prostaglandina P2 alfa podrían tener episodios de vómito y episodios de diarreas, ¿sí? Porque recordemos que esos son efectos secundarios de la prostaglandina P2 alfa. Entonces podríamos ver perritas con estos signos al momento del parto. Empiezan paulatinamente las contracciones uterinas y obviamente recordemos que esa oxitocina lo que va a generar es un proceso de dilatación del cervix, que es muy corta, pero que obviamente va a generar como un tipo de canal. Obviamente las contracciones no es que yo las vaya a ver de forma evidente a nivel de la vulva, a nivel de, pero uno se ve la hembra tranquila, que se va y se va para su nido, para sus rincones donde tiene su camita, se tornan más intolerantes, ¿sí? A veces se tornan hasta agresivas, no permiten que nadie se les acerque, a veces tienen síntomas de dolor, porque sobre todo el paso por el canal blando del parto, ese canal blando del parto tiene muchísima inervación y es doloroso, pues al menos eso es lo que dicen cuando hay un parto, debe ser muy doloroso. Y obviamente en esa fase de preparación voy a tener un agrandamiento de la vulva, secreciones, acuérdense que ya no tenemos tapón de Wharton, y podríamos ver secreciones mucosanguinolentas. Eso nos está diciendo que ya el parto está muy próximo. Además empezamos a ver lechita, calostro en las glándulas mamarias. Lo que decíamos, inquietud, nerviosismo, sin apetito, jadeo, disminución de la temperatura, escarbar en el suelo también es muy característico de cuando está muy cercano al parto. Y entonces luego llega a la fase de expulsión. Acuérdense que las fases del parto son fase 1, fase 2 y fase 3. En la fase de expulsión, entonces normalmente es cuando ya se ha dado el reflejo de Ferguson, que nos va a permitir una mayor contractibilidad del útero, y normalmente cada cachorro empieza a salir uno a uno con su placenta. Era lo que decíamos, es lo más característico, pero también puede suceder que salgan los cachorros sin placenta y luego las placentas. Lo normal es que la perrita se coma las placentas y ella misma corte cada uno de los cordones con su boca. Importantísimo, no deben transcurrir más de 30 minutos entre la expulsión de un cachorro y otro. Si transcurren más de 30 minutos, usted debe hacer estimulación a nivel digital, hacer un masajito con los dedos a nivel vulvar, eso estimula las contracciones, o inclusive masajitos a nivel de glándula mamaria. Porque acuérdense que el tacto a nivel de glándula mamaria está como pareciendo la estimulación que hacen los cachorros, y eso hace que se libere oxitocina. Si definitivamente no tenemos un progreso, pues es una hembra candidata a cesárea. Importante, chicos, hay razas predispuestas a la cesárea. Entonces, en razas sobre todo braquicéfalas y miniaturas, es mejor hacer un buen seguimiento de la gestación y de una vez programar cesárea. ¿Por qué? Porque es muy factible, bueno, ustedes son veterinarios, de pronto si es su perrita, pues ustedes van a poder asistir a ese parto. Pero un propietario, un tutor que no es veterinario, frente a un parto distóxico de una perrita, puede terminar bastante mal. Además, porque él no va a conocer cuáles son los signos prodrómicos de preparación del parto, el tiempo que transcurre. Entonces, muchas veces cuando ya llevan la perrita a emergencias, pues a unas urgencias, ya los cachorros están muertos o ya se ha generado un cuadro de septicemia, de retención de placenta bastante avanzado. Entonces, en racitas que son predispuestas a la cesárea, por ejemplo, pinche, chihuahua, bulldog francés, bulldog inglés, es mejor hacer un seguimiento muy estricto y concientizar al propietario o al tutor que probablemente tenga que programar una cesárea. En nuestro respecto, ¿cuánto dura el trabajo?
depende del número de cachorros por camada. Porque no es lo mismo una camada de 3 a una camada de 8 o 10. Y hay razas que tienen camadas así, sobre todo razas grandes o las que son muy largas, ¿cierto? Entonces, mientras que, por ejemplo, un chihuahua, un pincher, una yorkie puede tener 1 o 2. Dime. Insertas cuántas de intervalo. ¿Cuál intervalo? También lo mismo. Pero idealmente, o sea, yo siempre les digo a los estudiantes, lo ideal es que entre nacimiento, entre un lechón, entre un cachorro y otro, transcurran entre 15 a 20 minutos. Lo ideal. Ya 30 es el límite. Ya 30, cuando llega a 30, usted tiene que intervenir. Entonces, como les decía,